la palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. En los próximos minutos escucharemos la palabra en el Café con Fe. Estos minutos dedicados a recibir de la palabra de nuestro Dios, a instruirnos. Una palabra especial para todos nosotros, para comenzar nuestro día, para instruirnos. Esta palabra también queda alojada allí en nuestro portal, para que si usted a bien tiene la quiere volver a escuchar o la puede compartir, lo puede hacer en este Café con Fe, donde buscamos siempre que todos juntos busquemos el rostro de nuestro Dios y nos edifiquemos. Vamos a hablar un poco acerca de cómo inculcamos y usamos hábitos que formen nuestro corazón. Ese es el objetivo de la palabra siempre. Que el Señor trabaje en nosotros su carácter, que el Señor trabaje en nuestra vida el carácter de Cristo para que sea formado en nosotros. Es interesante saber cómo a menudo la consejería bíblica, o sea, cuando echamos mano de la palabra para ser aconsejados, es como la ambulancia o el consultorio que encontramos cuando parece que ya no hubiera salida. Y cuando se aconseja de acuerdo a la palabra, a veces son expuestas en medio de diferentes consejos o diferentes consejerías, que las personas vienen en circunstancias fuertes. La razón a veces es que las personas asisten o piden un consejo no por un evento cataclísmico, sino por acciones que a veces son imperceptibles en sus propias vidas. Ejemplo, acciones, enojo o problemas de crianza, problemas desde la niñez, o padres que no saben cómo corregir a sus hijos. Lo cierto es que hay muchos problemas que comienzan pequeños y se tornan en algo más grande y terminan como una bola de nieve. Lo que comienza pequeño, si no se trata de acuerdo a la Escritura, a la luz de la palabra del Señor y en el Señor, pues terminará convirtiéndose en algo fuerte. Y una manera de ayudar a las personas como pastores o como consejeros bíblicos es hablar un poco o tratar de inculcar un poco hábitos diarios que proporcionen en las personas cambios duraderos. Si nosotros como pastores ayudamos realizando nuestra labor a realizar mejoras pequeñas en el diario vivir de cada persona y de nosotros mismos, vamos a crecer. Y creo que la idea es que todos tengamos un crecimiento verdadero y que ese crecimiento verdadero sea una realidad, y una realidad que cambie vidas, que transforme vidas, que el Espíritu Santo que habita en el corazón del creyente pueda transformar y que esa persona pueda realmente vivir en una transformación desde adentro de su corazón hacia afuera. Un crecimiento verdadero que cambie vidas. Y eso no solamente va a reducir la probabilidad de estar siempre en ayuda o en consejerías, sino que también esto dará una plataforma que auxilie a las personas a tener un crecimiento que ellos puedan ver. Cuando un consejero bíblico o alguien como consejero, un pastor que tiene que ser consejero, tiene que estar preparado para un consejo, se acostumbran a trabajar
desde comportamientos externos a las creencias internas y en los deseos del corazón que producen un comportamiento, porque así funciona esto. Los deseos del corazón producen comportamientos. Recuerde que el Señor Jesús lo afirmó cuando había una discusión de por qué lavaban sus manos los otros y los discípulos no lavaban sus manos, y el Señor toma esto para enseñarles que la dinámica del pecado viene del corazón del hombre, y en el corazón del hombre es donde nacen los adulterios, los homicidios, los grandes pecados y los pequeños pecados. De acuerdo a nuestra visión humana, nacen ahí, en el corazón, en el corazón. Entonces, qué importante es ver que todo y entender que todo nace ahí, en el corazón. Entonces, como consejeros bíblicos, es nuestro deseo, tiene que ser nuestro deseo en el Señor, que las personas crezcan en los deseos del corazón que producen comportamientos. También uno puede usar el comportamiento como una herramienta para ayudar a los hermanos en Cristo a enfocar sus deseos y formar sus deseos espirituales buenos en un crecimiento eficaz. ¿A qué me refiero? Que a veces la persona quiere ser transformada, quiere realizar cambios en su vida, pero no se acciona eso. Y nuestra labor como pastores, como consejeros, es incentivar esto. Esa es una razón clave por la que el Señor entregó, por ejemplo, leyes en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento. Sacrificar un cordero tenía la intención de ayudar al creyente a enfocarse en la necesidad de un sustituto para la gravedad de su pecado. Y a medida que los pensamientos se concentraban en la necesidad de ese sacrificio, se formaban efectos en el corazón de la persona, lo que llevaba a las personas a humillarse en delante del Señor y a confiar en Él. Israel abandonó en gran medida todo esto que tenía que ver con la ley y que el Señor les había puesto allí. Y los abandonó porque Israel se fue detrás de los ídolos. Usted puede leer en la Escritura, creyendo que siguiendo esos ídolos iban a tener una vida placentera, porque era lo que buscaba el pueblo, engañados por los deseos corruptos que estaban en el corazón. Y estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los deseos pecaminosos que nacen en el corazón siempre han estado en el corazón del hombre. Luego uno identifica que los profetas, ellos lograron identificar el problema, el corazón de la gente, el corazón del hombre. Por ejemplo, uno lee al profeta Jeremías cuando describe el corazón de Israel como una piedra de pecado tallado. Lo que registra Jeremías, si usted ha leído alguna vez, cuando está hablando el profeta y dice que el pecado de Judá estaba escrito como con cincel de hierro y como con una punta de diamante, estaba en las tablas del corazón del pueblo. Jeremías, capítulo, le confirmo exactamente dónde, para que lo lea, porque es la descripción que hace el profeta. Jeremías 17:1. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, con punta de diamante está grabado sobre la tabla de su corazón. Por lo tanto, la nueva vida en Cristo, el nuevo pacto, lidia con el pecado del hombre de manera diferente, al cambiar el modelo para que el corazón se haga maleable y la ley de Dios se escriba en ese corazón, que Jeremías también lo registra capítulos adelante, exactamente capítulo 31, en los diferentes versos bíblicos. Jeremías 31, del 31 al 33. Si usted lo ha leído en algún momento, si usted lo ha leído en alguna ocasión, vienen días
declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En lugar de trabajar desde afuera hacia adentro, el nuevo pacto funciona desde adentro hacia afuera. Por eso hablamos de que la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente trabaja desde adentro hacia afuera. En esa regeneración, en ese nuevo nacimiento, el creyente, estimado oyente, está unido a Cristo. Y desde ese momento el Espíritu Santo trabaja dentro del creyente para conformarlo a Cristo. Sin embargo, con el Espíritu Santo que mora en nosotros, el creyente también debe trabajar externamente, con temor y temblor, para lograr el carácter que Dios desea. Recuerde que el Señor, en nuestra nueva vida en Cristo, quiere formar en nosotros carácter. El apóstol Pablo lo manifestaba escribiendo a los filipenses en el capítulo 2, en el verso 12 y el verso 13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. En el nuevo pacto, mientras que la salvación no proviene de una actividad externa, la actividad externa puede ser una herramienta importante para nosotros, para ayudarnos a conformar el corazón a la semejanza de Cristo. Es por esto que se hace necesario asignar tareas importantes en nuestra propia vida. Esas tareas son actividades, estoy hablando de tareas espirituales, son actividades diseñadas para que nosotros mismos nos ayudemos y crezcamos. Es fácil para las personas escuchar este mensaje y quererlo hacer, ¿cierto? Y es mucho más fácil volver a los viejos hábitos. No sé si en algún momento le pasó, usted escuchó una predicación, una palabra, y le gustó, y usted por dentro diciendo, yo quiero hacer esto, necesito cambiar hábitos, pero luego pasó el hervor de la predicación y usted volvió a los viejos hábitos o a los viejos comportamientos. Es necesario incorporar a nuestra vida hábitos que incluyan disciplinas básicas, así como usted tiene hábitos diarios en su vida. Es necesario tener, ¿cómo nombramos? Higiene espiritual, por ejemplo, por así decirlo. Lectura de la Biblia, oración, meditación en la palabra, ayuno. Bueno, tareas, herramientas, armas de la gracia que nosotros tenemos para que se creen hábitos en nosotros y podamos caminar en esos hábitos disciplinadamente para el Señor. Las personas siempre van a tener hábitos, siempre tienen un hábito, sean hábitos dañinos o sean hábitos buenos. Esas actividades ligadas proporcionan resultados. Para muchas personas, por ejemplo, vestirse por la mañana es una señal de comenzar el nuevo día. O sea, me refiero a vestirse, salir de su hogar, salir de su casa, tomar una taza de café. Son hábitos. Levantarse de mañana, asearse, bañarse, desayunar, hacer el aseo bucal, el aseo de sus dientes. Son hábitos que se han venido formando, que son los hábitos comunes. Todos estos hábitos proporcionan como
el camino para realizar las actividades del día. Es necesario integrar nuevos hábitos en nuestras vidas, hábitos que nos lleven a crecimiento, así como hay hábitos como eso de levantarse, bañarse, acicalarse, vestirse, tomar el café, el desayuno, salir. Hay que integrar hábitos en nuestra vida espirituales y hay dos maneras de hacerlo. Mire, uno puede utilizar las actividades que ya tiene para que desencadenen en nuevos hábitos. Ejemplo, la persona que acostumbra a tomarse una taza de café. Que ese sea el inicio que desencadene en sentarse en la mesa para leer la Escritura. Que es un buen consejo. Estamos como en este mensaje o en este tiempo de palabra mirando cómo podemos nosotros ajustar buenos hábitos. Un enfoque a menudo puede ser la forma más difícil de agregar un nuevo hábito a una rutina, ya que esas actividades que ya existen sirven como una señal para diferentes acciones. Formas de ayudar a nuestra propia vida. Es posible, por ejemplo, una señal, colocar una Biblia en la mesa donde tomamos el café, para que nos recuerde que es necesario leer la Escritura. Uno también puede integrar nuevos hábitos a las rutinas ya establecidas, ya existentes. Hacer algo necesario o deseable que se vuelva dependiente de finalizar en una nueva actividad. Me explico. Por ejemplo, en el caso de agregar tareas bíblicas como lectura, hay varios elementos necesarios que pueden ayudar. Muchas personas se duchan antes de ir a trabajar. Entonces, podría ser algo necesario que se pueda retrasar a alguna actividad, y por eso es necesario que se creen nuevos hábitos, porque ya hay unos hábitos establecidos y lo más difícil será integrar nuevos hábitos. Ese de lo que hablamos, de la lectura, por ejemplo, de la Escritura, que es necesario, que no es imposible, que va a costar, es posible que cueste un poco, pero cuando usted lo logre integrar a su vida, usted tendrá hábitos, y hábitos buenos hábitos para crecer, hábitos que nos invitan a crecer espiritualmente. Esos hábitos demandan disciplina. Hemos encontrado últimamente enemigos espirituales, enemigos que no nos ayudan en nuestra búsqueda espiritual. El creyente es necesario que entienda que tiene que fomentar la búsqueda maravillosa del Señor todos los días. Todos los días. Es decir, el cristiano, la vida del cristiano, está hecha para buscar al Señor todo el tiempo. Todo el tiempo. Romanos capítulo 12 es un texto que todos conocemos, donde el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma, hablándoles precisamente de esto. Y cuando usted lee la Escritura, usted encontrará que ese capítulo 12, donde Pablo le escribe a los romanos, está hablando de los deberes cristianos. Y empieza diciendo Pablo a los hermanos en Roma: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando él está hablando acerca de presentar nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo que está queriendo decir es: hermanos, acostúmbrense a tener contacto con Dios, acostúmbrense a vivir en comunión con Dios todos los días. O sea, es imposible que nosotros nos mantengamos
limpios, que nos mantengamos santos, que nos mantengamos con pensamientos buenos. Es imposible mantener todo esto si no tenemos hábitos espirituales o una higiene espiritual, como la llamamos al principio del programa. Entonces, si tú no tienes hábitos espirituales, no podrás mantenerte en Dios. Si tú no tienes buenos hábitos espirituales, ¿cómo podrás crecer? ¿Cómo podrás estar a la estatura de Cristo? No podrás. Así como tenemos hábitos diarios de despertarnos, asearnos, tender nuestra cama, desayunar, salir al trabajo, es necesario fomentar hábitos espirituales. Si no los tienes, este es un llamado para empezar a crearlos con la ayuda del Señor. Empezar a crearlos. Empezar a caminar buscando esos hábitos que es posible que cuesten en el inicio de nuestros días. Es posible que nos cueste disciplinarnos un poco, pero luego, si esos hábitos son formados en nosotros, tendremos buen resultado. Entonces, si no oras, si no acostumbras a orar, tienes que crear el hábito de la oración. Si no acostumbras a leer la Escritura, tienes que crear el hábito de leer la Escritura. Y esto es necesario. Por eso Pablo les está diciendo, es que ese es el culto racional de ustedes. Y luego Pablo les dice, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Les está diciendo, aconsejando el apóstol Pablo, que no debemos conformarnos a este siglo y que tiene que venir una transformación por medio de la renovación del entendimiento. Cuando se renueva nuestro entendimiento es cuando entiendo que necesito crear unos hábitos espirituales en mi vida, porque el Espíritu Santo trabaja en nosotros, pero nosotros debemos hacer nuestra parte, que es nuestro culto racional. Entonces, si no oras, acostúmbrate a orar. Empieza a buscar el hábito de la oración. Los primeros días no serán tan fáciles, pero luego de unos días se habrá creado el hábito. Los conocedores del tema de hábitos dicen que cuando usted realiza una actividad durante 21 días seguidos, se habrá creado el hábito, porque el ser humano, las personas, nosotros, estamos hechos de hábitos, fomentamos hábitos. Hay personas que tienen el hábito de tener una siesta después de su almuerzo. Es un hábito, creó el hábito y ya lo puede hacer diariamente. Hay personas que crean el hábito de tener una siesta después del almuerzo durante 20 minutos y nunca se pasan de los 20 minutos y se reconfortan con los 20 minutos para seguir en su día, y crearon ese hábito, y con esos 20 minutos descansan un poco su mente, su cuerpo, y renuevan sus fuerzas para seguir adelante. Se creó ese hábito. Hay personas que tienen el hábito de no dormir después del almuerzo, de no hacer una siesta, sino trabajar sin hacer ese tipo de siestas, y crearon ese hábito, válido también. Hay algunos que crearon el hábito de despertarse en la mañana y salir y caminar o hacer un trote durante 30 minutos, 20 minutos, y se creó este hábito. Siempre será más fácil crear hábitos negativos que hábitos positivos o edificantes. Siempre es más fácil crear un hábito pecaminoso, porque esta carne irá hacia esa dirección. Si una persona fumadora, ejemplo, fuma todos los días, es la primera actividad que realiza después de despertarse, pues eso se convertirá en un hábito y será un hábito muy dañino. Entonces nosotros estamos
frente a la toma de decisiones de crear o no crear buenos hábitos espirituales. Pero volvemos a repetir, será imposible crecer espiritualmente si no tenemos hábitos espirituales en cuanto a la búsqueda del Señor. Hay personas que no buscan a Dios, sino que solamente le buscan cuando vienen el domingo a la reunión familiar. Te pregunto, ¿esto podrá afianzar en una persona su relación con Dios? ¿Habrá crecimiento en Dios si una persona hace solamente esto? ¿Habrá compromiso? Desafortunadamente no es así. Es necesario fomentar hábitos espirituales. Si una persona lee la Escritura todos los días, habrá creado ese hábito. Si antes de ir a desarrollar tu trabajo tienes que crear ese hábito, por tu bien espiritual te animamos a que lo hagas. Va a demandar esfuerzo, es lógico. Pastor, no tengo tiempo, tengo muchísimas actividades. Bueno, te animo a que te despiertes 1 hora antes y en disciplina lo hagas para el Señor, y entendiendo que es nuestra manera de autodisciplinarnos para crear unos hábitos que nos van a llevar al crecimiento espiritual que necesitamos. Que podamos nosotros cultivar nosotros mismos hábitos que nos lleven a crecer en Cristo. Hábitos personales. Todos tenemos hábitos personales, y cuando tienes estos hábitos espirituales te van a llevar a un crecimiento espiritual. Por eso Pablo escribía: no se conformen a este siglo, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Querido oyente, que esta palabra, que este mensaje en estos minutos sea un incentivo para que usted reaccione. ¿Qué haces con tu vida? Si te dices ser cristiano, pero ¿qué haces con tu vida si no oras, si no buscas al Señor, si no lees la Escritura? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué hábitos estás alimentando? Mira, las redes sociales, la tecnología, el avance de la tecnología a veces se puede convertir en el enemigo número 1 de crear buenos hábitos espirituales. Creo que la gran mayoría de personas lo hace, que se despierta y lo primero que hace es tomar su celular para mirarlo. Siempre. Y se hace mecánicamente. Y todos estamos en esta misma situación, y todos estamos en esa misma hoguera, todos a la hoguera, porque a todos nos ha pasado. Pero depende de nosotros. Pidamos ayuda al Señor. Clamemos por ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude. Si tú oras clamando al Señor para que te ayude a crear esos hábitos y a mantenerte en esos hábitos, te aseguro que el Señor te va a ayudar. Entonces es necesario crear el hábito de no tomar el celular en las primeras horas del día o en los primeros minutos, sino hasta que hagamos nuestro tiempo espiritual, nuestros hábitos espirituales. Las redes sociales roban mucho tiempo. Y si fuera tiempo edificante, diríamos, este es un tiempo edificante que no puede ser cambiado. Pero la verdad es que la mayor parte del tiempo donde consumimos una red social, perdemos el tiempo. Muy pocas veces, la verdad, nos edificamos. Es una herramienta para predicar la palabra, sí, es una herramienta para predicar la palabra. Pero no puedes reemplazar el móvil a tu comunión con Dios. Me explico. No puedes reemplazar, por ejemplo, tu tiempo de oración y lectura de la palabra viendo un video cristiano en YouTube. Aunque parece algo espiritual, no reemplazará ese tiempo en la intimidad con el Señor. No trates de reemplazar hábitos espirituales con otros hábitos que parecen espirituales. Cuidado. A veces caemos en la tendencia de ser livianos con esto y como que nos autojustificamos nosotros mismos. Entonces, este es un llamado a que el Señor nos ayude a crear nuevos hábitos. Porque si
salimos y rompemos a conformarnos a este siglo y nos transformamos con la ayuda del Espíritu Santo en la renovación de nuestro entendimiento. Dice la Biblia que vamos a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué especial es cuando lo logramos. Y cuando lo logramos, damos un parte de victoria. Y eso es crecer en la fe. Eso es crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Qué bueno que usted pueda leer completo el capítulo 12 de la carta a los Romanos, donde habla acerca de estos deberes cristianos que se pierden. Pero todo esto va a nacer de un corazón que necesita y que entiende que debe depender de Dios y que tenemos la necesidad de agradar a Dios y que Él nos ha entregado, escucha esto, la capacidad de ser mayordomos de esto también, de nuestros propios hábitos. Qué bueno cuando se crean hábitos que nos llevan al crecimiento espiritual. Ahora, medite usted en este día y en estos minutos acerca de qué situaciones están dañando hábitos, qué le impide a usted tener buenos hábitos espirituales, qué le está impidiendo. Y eso que piensa usted que le está impidiendo, batalle contra eso. Lleve esto a la presencia del Señor y pídale al Señor que le ayude, que le dé sabiduría frente a esto. Me refiero a que creando hábitos, nuevos hábitos espirituales, quizás usted tendrá que tomar decisiones trascendentales en muchas cosas de las que usted generalmente realiza. Pues qué importante que usted pueda tomar esas decisiones. Decisiones que sean firmes. Decisiones en las cuales usted se sostenga. No caiga en el doble ánimo, porque a veces empezamos con muy buen ánimo y luego ese buen ánimo se desvanece. Recuerde que la palabra dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces no dejemos que el doble ánimo entre en nosotros. No tomemos decisiones a la ligera ni en nuestra emoción. Tomemos decisiones firmes en el Señor y sostengámonos en esas decisiones firmes en el Señor y clamemos por ayuda al Señor para que nuestra vida crezca en esas decisiones y que sean decisiones sagradas, firmes, y que esas decisiones le ayuden y le lleven a usted a crecer espiritualmente. Esto es lo más importante. Allí donde estás, oremos por esto el día de hoy. Amado Señor, cuánto necesitamos tu ley, tu palabra. Cuánto necesitamos tus estatutos. Señor, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nosotros podamos desarrollar buenos hábitos espirituales, que podamos orar diariamente con libertad, que podamos instruirnos en la palabra y leer la palabra y que la palabra tuya nos hable. Señor, que esto se pueda dar en nosotros, que podamos crecer espiritualmente en nosotros, que podamos crecer espiritualmente, que se desarrollen en nosotros, Señor, hábitos espirituales que nos lleven a crecer, Señor. No permitas que los hábitos que fomentemos sean hábitos no convertidos, hábitos dañinos, sino que nazcan en nosotros hábitos espirituales. Por favor, siembra en nosotros y fomenta en nosotros, Espíritu Santo, el hábito de orar y de leer la Escritura. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Gracias por cada uno de los oyentes que escucha esta palabra hoy y que sirva para que su vida crezca en el nombre de Jesús. Amén.